Eres socorrista y ves a un niño ahogándose 30 metros a lo largo de la orilla, y 50 metros desde la orilla hasta el niño. Por lo tanto, si miramos el gráfico por debajo significa que estarías en el punto de origen 0, 0. Y si vamos 30 metros a lo largo de la costa y 50 metros de la costa, el niño estaría aquí, donde el par pedido es 30, 50. Corres por la orilla un rato, y luego te lanzas al agua, y nada desde allí directamente hasta el niño. Puedes correr a un ritmo de 4 metros por segundo, y nada a una velocidad de 0.9 metros por segundo. ¿Qué tan lejos de la costa debe correr antes de saltar al agua para salvar al niño lo más rápido posible? Redondea la respuesta a 2 decimales. Volviendo al gráfico, vamos a etiquetar el segmento a lo largo del eje X. Esta sería la distancia que corres, y vamos a etiquetar este segmento inclinado como Y, la distancia que nadarías. También necesitamos formar el derecho triángulo aquí a la derecha. Por lo tanto, sigamos adelante y construye las 2 patas. Tenemos una pierna aquí, y tenemos una pierna aquí. Sabemos que el tramo largo mide 50 metros. Y observa cómo la pierna más corta serían 30 menos X metros. Y ahora, para resolver este problema, usaremos la distancia fórmula igual a tasa por tiempo, sino porque estamos intentando para minimizar el tiempo, necesitamos resolver la ecuación para t dividiendo ambos lados por r, lo que nos da tiempo t es igual a distancia dividida por tarifa. Y en nuestro caso, vamos a tener el tiempo t es igual al tiempo de carrera más el tiempo de natación. Dejemos que t sea igual a t sub r más t sub s. Y ahora, usando el gráfico, vamos a adelante, configura esto. El tiempo total t es igual al tiempo de ejecución, donde el tiempo de ejecución es igual a la distancia de recorrido dividida por la velocidad de ejecución, que es igual a x metros divididos 4 metros por segundo, dándonos x dividido por 4, y luego más el tiempo de natación es igual a y metros divididos por la velocidad de 0.9 metros por segundo, lo que nos da y dividido por 0.9. A partir de aquí, necesitamos escribir t en función de una sola variable. Escribiremos t en términos de x. Antes de hacer esto, observa cómo dividir entre 9 y 10 es equivalente a multiplicar por 10 9. Así que, escribamos esto como t igual, escribamos esto como 1/4x, y luego más 10/9 y ahora es trabajar en escribir, y en términos de x usando el triángulo rectángulo. Bueno, sabemos por el teorema de Pitágoras que 50 al cuadrado más el cuadrado de 30 menos x debe ser igual a y al cuadrado, o y al cuadrado debe ser igual 50 al cuadrado más el cuadrado de 30 menos x. Para resolver y, tomamos el raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y porque, sabes que y es positivo, solo necesitamos la raíz cuadrada principal, que nos da y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 50 al cuadrado más el cuadrado de 30 menos x. Escribamos también esto usar un exponente racional, y simplificar 50 al cuadrado más el cuadrado de 30 menos x. Esto nos da y igual a cantidad x al cuadrado menos 60x. Más 3.400 subidos a la potencia de 1, 2. Lo que significa que ahora podemos escribir la función de tiempo como t igual a 1/4x más 10 9 multiplicado por la cantidad de x al cuadrado. 10/9 times the quantity x squared Menos 60 veces más 3.400 elevado a la potencia de 1, 2. Para minimizar la función ahora, el siguiente paso es encontrar sus números críticos, que es donde derivada es igual a 0 o indefinida. Así que, ahora busquemos t', que es la derivada de t con respecto a x, que es igual a la derivada de 1/4x, que es 1, 4. Y luego tendríamos más 10 9 veces la derivada de la cantidad de x al cuadrado menos 60 veces más 3.400 subidos a la potencia de 1, 2, lo que va a requerir la regla de la cadena. Por lo tanto, tenemos 1, 2 veces el cantidad de x al cuadrado menos 60x. Más 3.400 recaudados al potencia de 1, 2 menos 1, que es menos 1 o 2, y luego multiplicado por la derivada de x al cuadrado menos 60x más 3.400, que es 2 veces menos 60. Y ahora tenemos que determinar dónde t' es igual a 0 o indefinido, que es un proceso bastante complicado. Así que en este caso, vamos a graficar esta función derivada para determinar dónde es igual a 0, cosa que ya he hecho aquí.
Este es el gráfico de función derivada que se muestra a continuación. Observe que la derivada es igual a 0 a aproximadamente 18.45, que es un número crítico que necesitamos. Observe también cómo la función derivada cambia de negativa a positiva cuando x es aproximadamente 18,45. Lo que significa que nuestra función de tiempo cambia de disminuir a aumentar en el valor x de aproximadamente 18.45, lo que sí verifica que sí tener un mínimo relativo en esta ubicación. Por lo tanto, si establecemos la derivada igual a 0, esto nos da que x es aproximadamente 18,45, y esto sería metros. Y fíjense en cómo este es el distancia que correrías a lo largo de la costa antes saltar al agua para nadar para rescatar al niño con el fin para minimizar el tiempo de rescate. Así que, como frase completa, debes correr 18,45 metros a lo largo de la costa antes saltando en el agua. Espero que esto te haya resultado útil.